adiós a un ícono, demolieron el Petit Hotel de María Julia Alzogaray. Allí vemos la imagen del lujoso Petit Hotel en Recoleta que perteneció a María Julia Alzogaray. Ya no queda ni la sombra. Las tareas de demolición de esta mesón avanzaron a toda máquina en los últimos meses y se terminó de destruir por completo. Hasta el viernes pasado del edificio solo seguían en pie una parte de la fachada, que era preciosa, de estilo francés, y partes de paredes interiores. Hoy por la mañana un grupo de operarios con maquinaria terminó de demoler absolutamente todo. Un palacete de más de 900 metros cuadrados que había sido adquirido por la ex polifuncionaria menemista en 1991. Distribuida la propiedad en 6 plantas, tenía en su interior mármoles de Carrara, pisos de roble de Eslavonia, gimnasio, pista de baile y hasta un jardín andaluz. De todo eso no ha quedado nada. Y por último, otra información destacada de la jornada. Miren esto, estaban de vacaciones y descubrieron a un oso metido en su jacuzzi. Como lo ven en las imágenes, una pareja estadounidense estaba de vacaciones en una región de las grandes montañas humeantes en el estado de Tennessee y se llevó una gran sorpresa al encontrar a un oso metido en su jacuzzi. Según lo que publica la prensa local, ocurrió este viernes cuando Elizabeth y su novio se despertaron y vieron a varios osos en el predio de su cabaña. Sin embargo, uno de ellos fue hacia más allá, se metió en el jacuzzi y se quedó un ratito, claro, disfrutando del agua caliente. La mujer dijo que con su pareja la pasaron muy bien, viendo cómo los osos se divertían un ratito dentro de su jacuzzi. Bueno, hoy es un día muy importante y merece la pena ser recordado, analizado, y qué mejor que estar con un historiador, con un gran historiador como es Guillermo Cao, que está con nosotros para hablarnos de los 100 años del nacimiento de Evita. ¿Cómo le va, Guillermo? Hola, buenas tardes, muy bien. Bienvenido, qué Muchas placer gracias. que esté con nosotros. Bueno, sí. Hay tanto para hablar, ¿no? Qué día tan importante. Sí, realmente fue una mujer que abrió muchas puertas, abrió mucho camino, sobre todo a la mujer y a la clase obrera, ¿no? A la clase trabajadora, a los más humildes. Una rebelde nata y que se complementó muy bien con Perón en la política. Perón era una persona militar de formación, entonces un estratega, una persona muy planificadora que no daba ninguna puntada sin ninguna... no avanzaba nada sin planificar. Sin embargo, Eva Perón le dio toda la parte impulsiva, digamos, la parte visceral, la parte de conexión con el pueblo desde donde venía ella. Una de las figuras políticas más importantes de nuestra historia, sin lugar a duda. Sí, y también del siglo XX casi mundial, porque realmente trascendió, sobre todo por la época que le tocó vivir. Ella en la década del 30 es cuando se escapa prácticamente de los toldos de su pueblo natal, queriendo ser actriz. 15 pasar años a la tenía. fama, 15 Muy chiquita. años, sí. Y bueno, lo logra, empieza a trabajar en el radioteatro, empieza a trabajar en algunas películas, llega a filmar, empieza a tener cierta popularidad, a pesar de que no era papeles protagónicos ni eran los más importantes, pero tiene cierta popularidad, y en el festival que se hace en 1944, en el Luna Park, como para ayudar a los damnificados por el terremoto de San Juan. Ese año hubo un terremoto tremendo, ¿no? Claro, fue un terremoto que destruyó la ciudad de San Juan y se reconstruyó gracias a las acciones de gobierno tanto de la provincia como incluso hubo ayuda internacional, porque la ciudad quedó prácticamente destruida. Y uno de los grandes festivales que se hicieron, que organizó justamente Perón desde la Secretaría de Trabajo en 1944, fue el que actuaba Eva Perón, y se conocieron en ese lugar. Algunos dicen que ya se conocían de antes, pero en ese lugar concretaron ya el inicio de un romance y una alianza política realmente extraordinaria. ¿Ella cuántos años? Muy jovencita. Y ella tenía del 19 al 44, tengo que hacer matemáticas. 24 años debería tener. Estaba en 20, sí. ¿No? Sí. Algo así, un poquito más. Y él la doblaba en edad. Años. Y sí. Era más grande. Claro, sí.
ya estaba con cerca de los 50, ¿sí? 58, 98 a 44, sí, 40, casi los 50. Ahora, la gente adopta a esta dupla, digamos, una dupla política, pero no en los papeles, porque de hecho todas las veces que a ella le habían ofrecido cargos concretamente políticos, en su momento le habían ofrecido hasta la vicepresidencia y ella dijo que no. Claro, en realidad toda su carrera política la hizo al lado de Perón después del 45. En el 45 se le atribuye inclusive la organización del 17 de octubre. A partir de ese momento, en realidad fueron muchos actores los que participaron, pero quedó en el mito popular el que en el 17 de octubre fue ella uno de los que más lo impulsó. Cuando Perón es liberado y se presenta la candidatura, en ese momento recién ellos se casan y ella empieza a tener actuación a partir de no cargos políticos, no cargos públicos. Sociales. Sí, desde la Fundación Eva Perón, que es una fundación que se crea al margen de cualquier institución política, tiene todo el apoyo gubernamental, va a servir las recaudaciones que se van a hacer, va a ser a veces inclusive compulsivamente con empresas y también con descuentos a los trabajadores que lo hacían con gusto realmente desde los sindicatos, porque sabían que esa obra iba a los sectores más humildes. Los planes sociales realmente que tenían, que eran no planes de entregar planes como los actuales, sino, por ejemplo, la organización de campeonatos de fútbol para chicos, los campeonatos Evita, Colonias. que no eran de fútbol, eran de todas las actividades deportivas y además les hacían una revisación que justamente en ese momento a los chicos se les hacía una revisación recién a los 20 años cuando iniciaban el servicio militar. Antes muchos chicos no tenían acceso a un médico a veces. Ahora, esto es interesante lo que me planteaba usted, Guillermo. Una candidatura a vice que ella rechaza. ¿Por qué? Porque ella sabía, entre otras cosas, además imagino, y después vamos a hablar, que ya estaba enferma y quizá no iba a poder desempeñarse como ella quería. ¿Pero se enfrenta con Perón por esa decisión? Sí, realmente hay un enfrentamiento porque ella se siente honrada realmente porque es una propuesta que hace la CGT, la Confederación General del Trabajo y muchas organizaciones sociales que se van adhiriendo y van proponiendo a Eva Perón como vicepresidenta. Esto ocurre el 22 de agosto, es una de 1951, es el momento en que se produce el cabildo abierto, se le llama, frente al ministerio donde ahora es el Ministerio de Acción Social, y en la 9 de julio, y se le pide a ella que acceda a la vicepresidenta. Ahí tienen la discusión con Perón, porque Perón en realidad se siente muy presionado por las Fuerzas Armadas y por otros sectores, la Iglesia también, que no quieren una mujer, y menos esa mujer. Estamos hablando en los años 50, recién en ese momento se logró el año anterior el voto femenino. El voto femenino. Ponerla además como vicepresidenta, como la posible sucesora de un presidente, era realmente, por eso digo, casi en el siglo XX. Y fíjate la contradicción, el argumento principal que se va a dar es que ella está muy enferma, eso es lo que le dice Perón inclusive, tiene cáncer y se sabe que no le queda mucha vida, lo sabe Perón y su entorno, no lo sabe ella especialmente, pero mira, nombran como vicepresidente a Quijano, que había sido el vicepresidente, y muere antes de asumir de cáncer. O sea que en realidad lo que pierde Perón es la oportunidad de homenajearla prácticamente en vida, dándole ese cargo que era el que le pedía a toda la gente, y sin embargo le excusa que era que estaba muy enferma y ponen a otra persona que también estuvo internada desde enero. Y murió antes de asumir. Sí, murió antes de asumir. Ahora, cuando hablamos de una rebelde, qué interesante, ella escribe La razón de mi vida, ¿verdad? Sí. Y ella ahí cuenta que a los 15 años se va de su casa, la más chica de 5 hermanos, pero ella fruto de una relación extramatrimonial. Digo, esta rebeldía y estas ganas todo el tiempo del reclamo, ¿no? Ella misma lo plasma en ese libro. Digo, ¿vendría de ahí también? Y seguramente, bueno, siempre marca, la historia justamente va marcando esto, la historia de cada uno también, ¿no? Y va formando el carácter, pero además su actitud fue siempre, ya les digo, a Perón casi políticamente, que no suene muy feo esto, ¿no? Pero hasta le viene muy bien este complemento, porque él tiene toda la parte de formal, legal, él da sus discursos, tiene discursos muy campechanos, muy directos hacia el pueblo, pero no tiene el contacto directo con el pueblo. Él lo tuvo, sí, con la tropa en su formación como militar, pero ella viene desde allá y viene además con toda la rebeldía de ser postergada, de ser
marginada, bueno, el papel que tenía la mujer en los años 30. Realmente, además, ella quiere ser actriz cuando las actrices estaban siendo consideradas muy mal vistas. Totalmente, muy mal vistas. Años antes, mirá esta situación. La esposa de Marcelo T. de Alvear, presidente de la República, era una cantante, Regina, era una cantante lírica, extraordinaria cantante lírica, y sin embargo le hizo abandonar su carrera porque todo lo que fuera artista para una mujer estaba como mal visto. Entonces tuvo que abandonar su carrera para casarse con Marcelo T. de Alvear. Imagínate esta situación de una actriz que salía de la nada, que es, bueno, y además esa impulsividad que tiene que le marcó el enojarse y el pelearse con las damas de la alta sociedad, el hacer una ostentación muchas veces con su ropa, con demás, el tener una impulsividad de discutir muy fuerte con determinadas personas, cosa que no tenía justamente Perón. Y cuando muere ella, el peronismo o Perón tratan de cubrir esto con todo el culto que se hace a Perón, a Eva Perón, perdón. Hasta se han puesto nombres de provincias, avenidas, estaciones de ferrocarril, cada lugar. Se trata de reemplazar ese vacío con un culto que fue el que muchas veces provocó el odio en otros sectores, en que veían cómo, inclusive en la iglesia, ¿no?, que veían cómo se santificaba a una persona cuando el papel. Perón termina rompiendo su tradicional alianza con la Iglesia y las Fuerzas Armadas, en parte por ese culto que había hacia Ahora Eva vamos Perón. a hablar y le voy a preguntar puntualmente cómo se anunció el fallecimiento de ella, cómo se vivió, cuántos días de duelo, pero ¿quién era su... Esto me parece interesante. ¿Quién era su confidente? Digamos, ¿con quién ella hablaba más? Ella tenía varios amigos, pero justo se dio la situación de... fue muy conocido, porque además escribió un libro, Paco Jamandreu, que fue el modisto, digamos, de ella, el que en realidad era un creador extraordinario, que había empezado también muy pobre, venía desde la provincia. Ahora le están ubicando en esta novela que hay en la televisión a la noche, que es costumbrista. Lo ponen como llegando al conventillo a Paco Jamandreu, justamente como uno de los personajes, ¿no?, en la de Canal 13. Argentina, tierra de amor y venganza. Esa misma. Y entonces aparece ahí como en sus inicios, y realmente fue un diseñador extraordinario, reconocido por todo el mundo. Y él le hacía la ropa a las principales actrices, principalmente a Zuli Moreno, que era la actriz de ese momento más importante, pero además a todas las demás. Y ella lo llamó especialmente para que también le haga la ropa a ella. Y cuando llega a ser la primera dama, que era como se llamaba a la esposa del presidente, es el que la viste y termina siendo un confidente. Él es un confeso homosexual, o lo dice hacia ella, ¿no? Y lo dice en esa época también, y le dice: nosotros somos muy parecidos, Toda porque una venimos de la revolución. marginación. Claro. Sí, dice, la homosexualidad de los pobres, él lo tiene escrito en un libro, en sus memorias, dice unos diálogos con ella en que decía eso, ¿no? Pareciera que la marginación hacia las minorías, ¿sí? Lo juntaron. Y vos venís a reivindicar esto, ¿no?, le decía a Eva Perón. ¿Y se sabe si ella alguna vez le confesó algo que no le había dicho a otra persona muy importante? No, más que todo temas de su enfermedad fue lo que más le provocaba el incertidumbre en su momento. Ella no quería para nada reconocer que iba a morir, y bueno, entre ellos había un diálogo bastante sincero sobre lo que estaba pasando. Un cáncer uterino a los 32 años que se lo descubren, y a los 33 fallece. ¿Cómo lo anuncia la radio, imagino, en aquel momento, el fallecimiento de ella? Y la radio lo anuncia a las 20:25, ¿no?, del 26 de julio, en una emotiva situación. Era una, digamos, muerte esperada, pero se hizo un silencio, y el locutor oficial, digamos, en ese momento, era muy conocido, no recuerdo el nombre, es el que da el comunicado diciendo que bueno, ha dejado de existir Eva Perón, y esto es una conmoción tremendo que, bueno, duró varios días el duelo, y todos vimos imágenes de la cantidad de coronas y lo que significa, las colas enormes, y días. Días y días, 15 días de duelo nacional. Jorge Fournot puede ser el locutor que anunció. Claro, sí. Y dijo en un momento él que ella había pasado a la inmortalidad, claro, ¿no? Sí, pasó la inmortalidad. Qué señora terrible. Claro. 15 días de duelo nacional. La velan en el Ministerio de Trabajo primero. Sí, y además con el proceso de embalsamamiento ya, porque a ella la embalsaman, y se empiezan con todo un proceso de embalsamamiento para que no se descomponga, un proceso muy novedoso para esa época, y bueno, y después
todo lo que va a pasar a partir del 55, ¿no? Sí, sí, sí. Después del 55, cuando es secuestrada, la mantienen en lo que es la Confederación General del Trabajo, en el CGT, y cuando se produce el golpe del 55, en la primera época que asume Lonardi, no hay mayores represalias contra el peronismo, digamos, pero cuando asume Aramburu sí hay todo un operativo para secuestrar, digamos, el cadáver de Eva Perón y es sacado del país en secreto, enterrado con un nombre falso, todo para que no haya un lugar donde sea venerada, con un montón de cosas de la mitología que se fue formando después, ¿no? De que, sí, mucho mito, ¿no? En torno. Y siempre se forman con las personas populares, ¿no? Los mitos populares ya trascienden un poco la realidad y a veces dice todo el mundo que es cierto, ¿no? Que lo llevaban secretamente, el cadáver lo iban transportando secretamente a la noche, nadie sabía nada, pero había un camino de rosas que iba tirando a alguien de pétalos de rosas al camino de ella, o aparecían velas encendidas por donde iba a pasar el cortejo súper secreto. Entonces, o había alguna traición o se ha creado un mito sobre un mito todo en torno esto, a eso. ¿no? Ahora, el cuerpo de ella descansa en el cementerio de La Recoleta, pero hay... Sí. Hay momentos de la vida de ellos dos incluso, por ejemplo, cuando se casan o la libreta de matrimonio. Ellos se casan en una iglesia en La Plata, ¿verdad? Sí. Y esa libreta de matrimonio también está custodiada bajo 7 llaves. ¿Dónde está exhibida? Yo no la tengo, la verdad, no lo recuerdo. ¿Vos sabés dónde? No, yo la había leído que estaba exhibida en un lugar en donde mucha gente podía tener acceso y ver la libreta a raíz de ese casamiento que Perón le dice en su momento. Cuando yo salga de este lugar nos vamos a casar donde quieras, cuando quieras, y eligen esa iglesia, La Plata, ¿no? sí. No, yo no tengo idea de eso. Sé que bueno, hoy están abriendo un museo en Los Toldos. Está el museo acá de Eva Perón, donde hay muchas pertenencias de ella. La libreta creo que no. Y realmente lugares muy lindos para visitar. Y bueno, todo lo que significó ella y lo que se puede conmemorar en este día, ¿no? Que es su cumpleaños. Los Toldos está desde ayer haciendo una serie de ceremonias y inaugurando inclusive un museo, creo, para homenajear a quien hubiera nacido ahí. Muchos dicen que no se sabe si fue ahí o en Junín, pero bueno, al principio le daban el nacimiento en Junín, pero no, ella era de Los Toldos. Ella era de Los Toldos. Muy Guillermo, cerquita igual. vamos a ver estas imágenes porque me parece que también aprovecho que lo tengo para después que nos cuente más en detalle, pero ¿cómo han decidido este grupo de manifestantes movilizarse, sobre todo mujeres, ¿no? Desde el Obelisco hasta el Ministerio de Desarrollo bajo la consigna Evita al macrismo, jugando un poco con este juego de palabras, y 100 evitas en el Obelisco. Así se han dado a conocer. En el marco de este aniversario, cientos de mujeres, allí las vemos, vestidas como la ex primera dama, desfilaron ayer en el centro porteño, una concentración que comenzó en el Obelisco y después marcharon por la avenida 9 de Julio hasta el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, donde se encuentran, ya sabemos, una de las imágenes más populares de Eva Perón. Y además, según publicó la asociación, la iniciativa fue descrita como artístico-política y autogestiva por las organizadoras de uno de los numerosos homenajes a la segunda esposa del 3 veces presidente Juan Domingo Perón. Después del fallecimiento, ¿cómo queda, Guillermo, el estado de ánimo, imaginamos, de Perón, pero qué decide hacer después, inmediatamente después? Inmediatamente después empieza, digamos, a darse este culto que por un lado popularmente era reclamado y por otro lado es una forma de llenar el vacío en el que se empiezan inclusive hasta la provincia de La Pampa, en algún momento se llama, que era territorio nacional, se llama Eva Perón, o diferentes localidades empiezan a recibir el nombre, avenida, que ahora se ha restituido el nombre también, barrios enteros, el Retiro tenía el nombre de Eva Perón, y se empieza a organizar dentro de la militancia y digamos dentro de la CGT sobre todo, una cuestión de veneración hacia Eva Perón, que esto le sigue molestando a la Iglesia, ya le molestaba en vida, porque decía que la caridad era un papel de la Iglesia, de Cáritas especialmente, claro. ¿No? Y resulta que toda esta acción social que hacía, este regalo de bicicletas, turismo social, que, bueno, eso no lo podía alcanzar Cáritas, pero todo lo que hacía, sobre todo hacia las madres solteras, por ejemplo, creó hogares y lugares para
tener a las madres solteras durante el embarazo y los primeros años de vida, con atención especializada. Después, ya les digo, los niños, campeonatos, pero que eran de todas las áreas deportivas y con una revisación médica previa muy exhaustiva que servía para un control que no se conocía todavía en esos momentos y no se hacía casi en Latinoamérica o en muchas partes del mundo. En esas cosas fue de un progreso extraordinario y siempre apuntando. La Fundación Eva Perón trabajó siempre para el tema de la construcción de hospitales, de hogares, huérfanos, para ese tipo de situaciones justamente militares y marginales. Cuando ella muere, se trata de continuar esta tarea, pero este vacío, además, Eva Perón era prácticamente un filtro, era muy amiga de la esposa de Cámpora. Cámpora también era una persona que descubre Perón y saca a San Andrés de Giles, no tenía una actividad política y llega a ser el primer presidente de la Cámara de Diputados y empieza a ser realmente un hombre de confianza de él. Y el entorno que se va formando con Eva Perón y los más allegados se empieza a quebrar y también se forma un entorno más una situación internacional muy difícil, más una crisis que no tiene que ver, por supuesto, con la muerte de Eva, pero todo hace coincidir y esto aumenta el mito, ¿sí? Claro. Todos dicen, una cosa fue hasta que estuvo Eva y otra cosa fue hasta que estuvo... Sin ella. En parte tienen razón porque el vacío que tenía de comunicación con el pueblo y de acercamiento hacia la gente fue muy grande. No hubo quien lo pudo suplir. Pero, por otro lado, también se armó todo el mito de que a Perón le fue muy mal en el segundo gobierno justamente porque no estaba ella. Por su ausencia, una gran ausencia. Qué tremenda historia de vida. Guillermo, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros para contarnos todos estos detalles. Muy interesante. Nos vamos a la pausa. Quédense porque cuando volvamos vamos a estar hablando de este bebé real, el hijo de Harry y Meghan. ¿Tiene nombre? ¿Todavía no? ¿Quiénes van a ser sus padrinos? ¿Quién puede elegir los padrinos? Bueno, vamos a estar hablando de todo eso con una especialista en la materia, como es María Huiraldes. Pausa y ya venimos. Nescafé clásico. Del fruto rojo a tu taza roja. Porque un café de calidad comienza con un buen grano. Café 100% puro. Próbalo. Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo. 102 Mujer. Energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer. Pensado para vos, pensado para la mujer. La Nación presenta DC Comics, la historia visual. Una colección de lujo que abarca más de 70 años de historia. Con cada entrega, un libro y 2 láminas de edición limitada. Espectacular lanzamiento a solo 349 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco o suscríbete online. La Nación presenta Construye tu aventura con Lego. Una colección increíble para potenciar la imaginación de los constructores del mañana. Oportunidad única. Libro de cuentos más bolsa de ladrillos Lego a 199 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco. La Nación.